encuentro es el libro Hijo, yo te quise ser, candela al anochecer. Hoy este hijo viene al mundo de una manera especial. Ya leído en miles de ejemplares en su país, ahora el mismo texto aparece en dos idiomas diferentes pero hermanos, el rumano y el español, en original y traducción. Hoy, cuando no al azar nada lo es, se celebra, como ya se ha dicho, el Día Internacional de la Traducción, cuando se conmemora en la Iglesia Católica San Jerónimo, que tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín, versión conocida como la Vulgata. Él llegó a ser, de esta forma, el patrón de los traductores, tal como confieso que llegó a ser para mí en la tarea de la traducción, secreto hasta ahora, protector, su eminencia el arzobispo y metropolita Bartolomeo Anania, que a su turno enmendó la Sagrada Escritura en rumano y cuyo verso del poema, como también ya se ha dicho, del poema Vislumbres inspiró el título del libro. Un título verdaderamente inspirado, es decir, en espíritu. Presente, por lo tanto, en espíritu, el padre Bartolomeo está muy presente también en la palabra a lo largo de estas páginas y sobre todo en el capítulo dedicado a su eminencia a través del testimonio vivo, directo, de su hijo espiritual, el autor del libro. Tienen ya al comienzo del libro un prólogo competente de una gran profundidad y belleza sobre el libro y el autor, firmado por el crítico literario y ensayista rumano Dance Mihailescu. Un prólogo sorprendente, en el sentido de que sorprende admirablemente la esencia del libro, pero también gracias a su forma estética. Mi palabra ahora no quiere ser sino un breve decir de la vivencia de su traducción al español, pero aún más un incentivo basado en esta vivencia, una invitación a la lectura, ya que este es el sentido de una presentación. Se dice que traducir es la forma más profunda de leer, el más profundo modo de entender el sentido de lo que lees y de alegrarte de la manera en que se reviste en palabras este sentido, la verdad que hay en un texto. Ya que traducir es, primero, viajar hacia la génesis del sentido y de la belleza del libro, y luego transponerlo todo fielmente en las palabras de otra lengua. Por lo tanto, ese empeño de serle fiel al sentido y a la belleza de la palabra. Lo digo no para destacar la importancia de la traducción, aunque ella es importante, tal como lo dice San Pablo. Tantas lenguas diferentes hay en el mundo y ninguna carece de sentido, pero si no entiendo el significado de sus palabras, seré un extranjero para el que me habla y él será un extranjero para mí. 1 Corintios capítulo 14. Sino lo digo para aducir un argumento basado en mi propia experiencia. ¿Qué argumento más convincente que el de la vivencia? Cuando les animo a leer el libro de esta manera profunda y con alegría por la verdad, la sensatez y la belleza que moran en él. Nada más recibirlo de mi padre espiritual como regalo en la fiesta de San Demetrio en 2014, lo leí de un tirón una noche, tal como tengo entendido que lo hicieron muchos, y volví a releerlo después de un tiempo, también de un tirón, en otra noche, porque una vez al tenerlo en las manos ya no lo puedes dejar, tan vivo y hermoso es. Pero ahora, en este empeño que es la traducción, de entender el sentido y la belleza hasta donde me haya resultado posible, para después reexpresarlos en español de la manera más fiel, lo releí casi día a día durante meses. Y este es mi incentivo, que lo lean tanto de un tirón una noche, pero sobre todo les animo a leerlo detenidamente, día a día. ¿Por qué? Porque yo he encontrado en el libro
Hijo, yo te quise ser candela al anochecer, y tengo la confianza de que cada uno encontrará, si no todas, casi todas las respuestas a las preguntas de nuestra vida, tanto a las sencillas e inmediatas como a las profundas y eternas, a nuestros problemas y preocupaciones, a nuestras debilidades y afanes, a nuestros dolores y alegrías, a las búsquedas y a nuestra añoranza por Dios. Encontrarán sensatas respuestas sobre el ser humano en comunidad y en comunión, en la Iglesia, en relación personal con Dios y con el prójimo, que el autor nos aconseja mejor amarlo que tenerlo por amigo, aunque crea en la amistad. Amar a todos, a Dios primero y a los hombres, pero siempre en relación con Dios, que es amor. Amarlos con un amor verdadero, espiritual, con un amor que no ha de excluir a nadie, dice el autor, ni siquiera a los enemigos. Amar en la familia y en el monasterio, ya que tienes que, y cito, casarte por amor a los hombres y a Dios, o hacerte monje por amor a Dios y a los hombres. Amar hasta el martirio sacrificial. Y siempre sacrificial ha de ser la oración, que tiene que primar en cualquier circunstancia, por cualquier cosa y por cualquier persona, por uno mismo, por el Padre espiritual, por los cercanos, pero también por los de otra religión o confesión, e incluso, o sobre todo, por los casos especiales de los niños abortados, por ejemplo, no bautizados, o de los suicidas. Oración que puede ser un sencillo, y cito de nuevo, alzar los ojos al cielo, una lágrima, o la confesión de que no puedes orar, oración en la iglesia, en las misas y oración personal, sin cesar. Y cito, si tu vida misma tiene que llegar a ser un holocausto. Encontrarán palabras sobre la Madre de Dios, sobre la lectura imprescindible de la Sagrada Escritura y sobre los santos sacramentos, sobre el ayuno, la confesión y la comunión, sobre la obediencia y la sensatez, sobre cómo hacer la voluntad de Dios y sobre el sensato equilibrio entre dejarse en la voluntad de Dios y colaborar con Dios. Cito, sin tu voluntad, la gracia de Dios no obra. La gracia de Dios lo hace todo, pero sin ti no puede hacer nada. Cierro la citación. Pero también sobre las adopciones, el luto, el divorcio, la tentación, la impostura, las supersticiones, la depresión, el sufrimiento, que es al mismo tiempo una bendición, dice el Padre, porque nos acerca a Dios y consecuencia del pecado. Encontrarán palabras para los laicos y para los monjes, para los sacerdotes y para los creyentes y para los menos creyentes. Y encontrarán también en el libro profundas palabras sobre el Padre y una tierna conversación con el Hijo, al estar ya los dos en el cielo. Tal como decía al principio, y también se ha dicho aquí, el libro confiesa viva y directamente sobre su eminencia el arzobispo Bartolomeo Ananía, que se alegraba de una puesta de sol después de un día de trabajo en la enmendación de la Biblia en el monasterio de Nicula, y que dejó a la cultura, cito, su obra y a la Iglesia su vida, como afirma el autor. Y la correspondencia con el hijo espiritual Tudor nos revela en un gesto de inmensa generosidad, con la sensibilidad, la profundidad y la delicadeza de la confesión, de la conversación personal, el tormento, pero también la sensatez, el equilibrio del camino más alto, pero también más estrecho del vivir cristiano, el monacato, como entrega total. Un texto sabio que revela una bella alma, un decir íntimo que se convierte en un emocionante texto literario. Todas las respuestas son vivas, sinceras, directas, prácticas, fructíferas, constructivas, porque le dan al lector por la autenticidad y la firmeza, así como por la consoladora y serena clemencia en el espíritu de la mansedumbre,
la fuerza de ponerlas en obra, todo para una ordenada vida espiritual y para la salvación. Por lo tanto, es un libro lleno de sensatez y de belleza, un libro que se inspira, que bebe del manantial de la sabiduría, de la verdad, de la belleza y de la vida, que es la palabra de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. A Él le doy las gracias, y a mi Padre espiritual Dumitru, por el regalo de poder leer el libro Hijo de esta manera profunda, día a día, a la que les animo una y otra vez, para llegar a ser hijos espirituales, para llegar a ser, según el deseo del Padre, hijos de Dios. Porque el Hijo al que se dirige el libro no es solamente el Hijo Viorel, aquí presente, tal como nos confiesa el autor en su preámbulo, o los hijos de Cluj y Craiova, a los que les contesta las preguntas en las respectivas veladas espirituales, preguntas y respuestas retomadas en los 2 primeros capítulos del libro, o los hijos servidores de la Iglesia, con los que entabla diálogo en los cursos espirituales para los sacerdotes, o el amado discípulo e hijo Tudor, sino al leer y asumir el libro llegarás a ser tu hermano cualquiera, creyente o todavía en búsqueda, hijo nacido en tierra rumana y al mismo tiempo hijo nacido en tierra española. Y todos, junto con Tudor, eternizado en el amor, recibimos un último incentivo del Padre: permanece en amor. Quisiera también compartir con ustedes el hecho de que, documentándome sobre la terminología teológica, se me han ofrecido 2 redescubrimientos que me han alegrado el corazón. En primer lugar, al leer la Biblia en versión española, el libro, tal como lo decía, bebe sin cesar del manantial de la Sagrada Escritura, he tenido de nuevo la certeza de que compartimos los católicos y los ortodoxos las mismas raíces de nuestra fe, que se fundan en la misma palabra, en la piedra angular, Jesucristo, Dios Palabra. Y en segundo lugar, el texto litúrgico y las oraciones ortodoxas que he encontrado traducidos y utilizados en el culto ortodoxo en España e Hispanoamérica me han revelado que desde el Oriente hasta el lejano Chile, en la Iglesia, en la Divina Liturgia, pero también cada noche y mañana, en el aposento de la oración personal, estamos en el mismo espíritu y palabra. Esto me ha desvelado el tamaño de nuestra unidad, tal como decía el Padre Reverendo, o nuestra potencial unidad, una queriendo el Señor que seamos todos tal como oró. En fin, y volviendo a la traducción, esta no debe y no se quiere ser traición de la palabra, tal como a menudo se dice erróneamente, sino fidelidad, tanto hacia la intención del autor como hacia la comprensión del lector, que en este caso son los hijos de esta tierra cálida, amistosa, alegre y hospitalaria de España. Pido perdón por lo que no haya logrado en español en el empeño de fidelidad hacia el sentido y la belleza del libro de nuestro Padre Dumitru, y lo que haya logrado es por la misericordia y la gracia del Señor. Gloria a Dios por todo. Gracias.